Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar recreando un Screech de la última canción que sacó Nasco con Bandai. Aquí dice el nombre, se llama Gold Grills. Realmente es una muy buena canción, está cargadísima de energía y todo. Aquí un preview de cómo es. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo. Este sonido es el que vamos a estar recreando. Este también. Que es básicamente lo mismo, solamente que subió de octava. Y ya lo tengo aquí armado, así que escuchen. Bueno, entonces básicamente este es el sonido. Ya, déjenme. Este es el MIDI, no es muy difícil. Son dos notas que se repiten. Y bueno, este es el preset, el cual va a estar en la descripción. Y rápido aquí les digo, tengo la versión 1.213. Salió fue el 30 de julio del 2017, del año pasado. Así que si tienen esa versión o una versión más actualizada, les va a abrir completamente normal el proyecto. Si no, aquí lo vamos a estar recreando. Así que un vistazo aquí antes de que le dé init. Así que ya, init. Vamos a apagar los efectos de la mixer y comenzamos. Básicamente el sonido se consta de dos wall tapes. Voy a poner esto aquí. Dos wall tapes. La primera es una de Cymatics, la cual va a estar en el link de descarga. Le ponemos un Science No Window, que básicamente eso lo que va a hacer es darle ese efecto de Screech. Ponemos aquí 15.00 para que tenga ese poder de Screech. Hay gran cambio. Vamos a subirle un poco de volumen porque aún no es un Screech. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a bajarle un semitono aquí, si se dan cuenta. Y como se dan cuenta también, aquí en la afinación hay un 47. Y eso es básicamente porque hice automatizaciones con esos factores. Pero ahorita se les enseño, están por aquí. Primero estamos aquí, un semitono. Vamos a ir bajando aquí el level, porque aquí vamos a poner el wall tape que va a ser el poder de ese scratch. O sea, aquí vamos a poner el F4A, que es básicamente meter este sonido dentro de este wall tape. Subimos esto y este le vamos a bajar una octava. Ahora va sonando así. Ok, suena mucho mejor. Ahora lo que vamos a hacer aquí es ahora en la dimensión vamos a usar la dimensión, distorsión y el compresor. En la dimensión vamos a subirlo a un 46, bajamos el Psy, bajamos el mix del Hyper. Ahora en la distorsión, en el tube, subimos esto a un 96%. Ahí está. Y en la compresión no vamos a usar el multibanda, sino el normal. Subimos esto, ponemos esto en la mitad, 230, 238 y aquí subimos esto hasta aquí. Ahora va sonando así. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es prender el sub para ponerle sub bass, ponemos la onda de triángulo y le bajamos una octava. Ahora va sonando así. Listo, ya podemos bajarle volumen a esto. Listo por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es ir activando y les voy enseñando. Fast Distortion. No hay gran cambio, solamente le subí el threshold aquí. Y
la presencia un poco. OTT, ahí lo tienen, 59 por aquí. Le baja el time en 90%, menos 0 decibelios, menos 0.5 decibelios. Subí esto a un 105, 105 también aquí, y aquí un 127, 125 de 124 de low, 127 está. Bajamos el down y subimos el up. No, el up lo dejamos igual. Activamos el parametric y lo único que va a hacer aquí es acentuar los agudos, los medios y los graves tranquilamente. Dimensión expander, dimensión expander. Le subimos un poco al side, aquí 53%, y aquí lo dejamos un 29. Su clipper, esto es para que no sea tan fuerte el sonido, porque realmente llegaba hasta, pues bueno, hasta el rojo aquí en mixer, así que le bajé un poco. Y aquí el Fruity Balance lo que hace es como una especie de docking, como especie de sidechain, y ya está, no al final no lo utilicé. Y bueno, todo junto más las automatizaciones que las voy a explicar ahora son así. Entonces ahora lo que voy a hacer es explicar las automatizaciones, las cuales son muy fáciles, la verdad. O sea, esto solamente, como ya les expliqué, esto lo que hace es la afinación. Este efecto es la afinación. Este es el efecto de Sign Window, que hace como para que haga whoop, para que haga un whoop. Y esto es el efecto de el FM de la A, que lo que hace es como a dar un poco más de distorsión. Y listo, o sea, eso es todo realmente. Es lo único que hace así. Esta parte, si se dan cuenta, pues hay como una especie de pitch up aquí, en comparación con esto. Entonces lo único que hacemos aquí es, ya que por sí ya la macro ya la tengo activada, entonces esta macro es la primera macro, y lo ponemos subimos una octava aquí y activamos la macro. Bajamos la octava y lo ponemos en un 10. Eso lo que va a hacer es que cada vez que llegue a esta parte, el pitch del preset va a subir solamente el oscilador A, y va a dar ese efecto de pitch up. Aquí les muestro. Bueno chicos, eso es básicamente todo. Es un scratch bastante fácil. De cualquier forma le voy a estar dejando el preset aquí abajo. Y recuerden la versión 1.213 del 2017. Si tienen una versión mayor o esa misma, les va a abrir completamente fácil el proyecto. Y si no, pues ya aquí tienen cómo hacerlo. El walltape y todo va a estar en el link de abajo. Y bueno chicos, pásenla bien, denle like y suscríbanse a mi nuevo canal de SoundCloud, en donde voy a estar subiendo cosas como esta, que se llama Napoli Sound Design. Hasta pronto.